¿Qué pasa, amigos? Muy buenas, bienvenidos. Bueno, mirad, estamos aquí en la carretera fantasma. Estamos aquí también con Hugo. Hugo, ¿saludos a los amigos o qué? Hola, chicos, ahí hemos dejado los cascos, las chaquetas, y los que me seguís en el canal ya conocéis esta preciosa ruta que la tengo catalogada como la carretera fantasma, chicos. Nos hemos parado aquí en una zona determinada para grabar este vídeo que tanto se vio. Es el vídeo récord que tengo en mi canal de YouTube, de cómo subir y bajar de una moto trail, de esta bestia, ¿vale? Ese vídeo creo que lo han visto más de 360.000 personas. Como os digo, es el vídeo más visto de mi canal. O sea, entonces, bueno, mucha gente me ha agradecido, que gracias por el vídeo, porque mucha gente tiene miedo a subirse en estas bestias, porque la verdad que no es una moto apta para todo el mundo y requiere unos conocimientos, ¿vale? Hay mucha gente que no se compra esta moto por el motivo de, pues eso, de que, claro, le da miedo la altura, o sea, el volumen de la moto y sobre todo, pues eso, ¿no? A la hora de subir, si vas con pareja, si vas solo. Entonces, vamos a hacer este vídeo con la 1250 de aquel vídeo que hice aquella vez de cómo subir en esta moto. Y si me queréis acompañar en este vídeo, pues bueno, os explico a mi manera cómo yo lo hago con las maletas, cómo se sube en esta moto. Los que visteis aquel vídeo, está claro que ya sabéis cómo es el sistema, pero bueno, hay gente que entra nueva, gente que se inicia en la moto, gente que le gusta este tipo de maxi trails, pero lo que os digo, no se atreve a dar ese paso por el motivo de que, claro, cómo subo, cómo bajo, cómo será manejarla. Entonces, bueno, yo voy a dar unas pautas de mi manera como siempre y espero que os guste el vídeo. Venga, le dejo la cámara a Hugo para que grabe, ¿vale? Y hacemos las tomas. Venga, vamos para adentro. Bueno, amigos, ya estamos aquí. Está Hugo con la GoPro grabando, ha cogido la cámara y vamos a grabar el sistema de subir y bajar a una moto trail. Estas motos, ya os he dicho al inicio del vídeo, que son unas bestias. Y bueno, siguiendo unas pautas, unos trucos que os voy a enseñar más o menos, pues a lo mejor se os va a hacer más fácil poder subir a estas motos y quitaros ese miedo que tanto... Porque me suelen escribir muchos comentarios, muchos, os lo digo de verdad, de que qué tal con la moto, cómo me manejo, por mi altura. Yo mido 1,67, que muchos me lo preguntáis, 1,67. Ya sabéis que tengo el kit de rebaje del sillón de Touratech, es trabajo, llevamos el kit también os dejaré todos los enlaces ahí puestos en la descripción abajo. Llevamos el kit de altura del sillón con sus gomas más bajas, llevamos un montón de cosas, ¿vale? Esta moto, si tenemos una altura de 1,70 para arriba, no tenemos ningún problema, pero ya al tener mi estatura, muchos me preguntáis que le da miedo, que se quieren comprar estas motos porque les gustan, pero no se atreven, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos la moto, la tenemos puesta con la pata de cabra, evidentemente, os voy a decir cómo subía yo antiguamente a esta moto, ¿vale? Y seguro que muchos de vosotros también. Antiguamente, pues como todo el mundo, ¿cómo hacíamos? Pues para montar en la moto estaba ya puesta bien con la pata de cabra o con el central, y la forma más normal es estirando la pierna. Agarramos así y estiramos así. Y sí, te subes a la moto, evidentemente, estás montado, pero el esfuerzo que hemos hecho es importante y hay una manera muy sencilla de hacerlo que no requiere ningún esfuerzo de nada. De la manera que yo he subido, te puede dar un tirón, pero un tirón bueno, ¿vale? Y para bajar más de lo mismo. ¿Cómo se bajaba esta moto? Normalmente, pues igual, ponemos el pie y bajamos así, y vamos estirando. Esa es la forma habitual de toda la vida de subir y bajar de una moto trail, por lo menos, porque por la altura, repito. Pero luego también hay este sistema muy habitual, es lanzamos la pierna hacia arriba, tal que así, Hugo, grábame. Hacemos así y también es como un baile, hacemos el baile, ¡opa! Y nos subimos. Y para bajarnos igual, hacemos el baile, pero aquí ya estamos pegando las maletas con la punta, pues, para subir y para bajar, y estamos pegando todo el rato, constantemente. Entonces, fijaos lo sencillo que va a ser subir y bajar de esta moto, ¿vale? Sencillo, pero sencillo. Simplemente tenemos con la pierna izquierda, apoyamos aquí el pie y hacemos así, pie izquierdo. Fijaos qué facilidad para subir. Ya tenemos la moto derecha y estamos montados en la moto. O sea, no me ha costado nada, ¿verdad, Hugo? Sí. Súper sencillo. O sea, no hemos requerido hacer ese esfuerzo, torcernos, que nos pega un tirón. Estamos montados. Si nuestra pareja, ahora Hugo está montado, o sea, Hugo está grabando y no puede montarse, pero si nuestra pareja, si quisiera montar, lo pudiera hacer ya una vez que estamos nosotros también montados, ella misma, la pareja o esta pareja, chico o chica, me da igual, pues ya nosotros ya tenemos cogida ya, digamos, el suelo firme. Simplemente tendría que apoyarse ahí la pareja y subirse de la forma que yo también os lo he dicho. Se apoyaría ahí y subiría, de la forma que os la acabo de decir. Se subiría en el de atrás. Una vez que estaríamos nosotros montados, se subiría aquí, hop,
y se montaría la pareja atrás, ¿vale? Y para bajar igual, subir la pareja, se apoyaría y se subiría. Pero ya os he dicho que fijaos qué sencillez, subo y bajo. No tiene nada, ¿eh? ¿Habéis visto? Súper rápido, súper sencillo, no tiene ningún esfuerzo de nada, ¿vale? Para bajar nos mata lo mismo. Llegamos al destino, bien con pareja o llegamos solos. Y, importante, a poder ser cuando esté la moto parada, podemos tener la marcha metida, la primera marcha metida, ¿vale? Es importante que tengamos una velocidad metida para que la moto no se nos vaya para abajo. Tenemos así también esa seguridad. Cuando nos vamos a bajar, si está la primera marcha metida, o una marcha, la moto va a quedar frenada y nos va a dar esa seguridad de que la moto no se va a correr hacia adelante, ni la pata de cabra se va a caer. Porque sí que es cierto que al tener el punto muerto, y esto es cierto, y al hacer este gesto para bajar, la pata se puede mover o la moto se puede mover un poco, ¡bum! Y automáticamente se nos iría la moto al suelo y nos podría pillar la moto encima nuestro. Entonces, muy importante que en el vídeo anterior, aquel que hice, no lo hice, no lo comenté este detalle. Primera marcha metida y ahora para bajar más de lo mismo. Llegamos al destino, ponemos la pata, una vez que hemos llegado, evidentemente, la colocamos, siempre intentar que esté llano, por supuesto, un poquito, y a bajar, en vez de estirar la pierna, subimos normal y corriente. Fijaos qué sencillez. Y bajamos. Subimos. Fijaos qué fácil es subir y bajar de esta moto. No tiene nada, chicos, nada. O sea, más fácil imposible. No requerimos de ningún esfuerzo, ¿vale? Y lo que os he dicho, vuestra pareja igual, va a subir, va a bajar. Bien estemos solos o nuestra pareja quiera subir primero, también lo puede hacer ella misma, pero con la primera metida. Entonces, bueno, creo que es importante que tengáis en cuenta este detalle porque esta moto, ya veis, es bastante grande, pesa bastante y muchos de vosotros me preguntáis en muchas ocasiones: joder, chiqui, tengo miedo, me encanta tu moto, me gustaría tener una moto igual, pero me da miedo la robustez, me da miedo la robustez. El otro día también me escribió un suscriptor de ¿dónde es? Creo que es de Barcelona. Te mando un saludo, de 70 años. Y me ha escrito, te mando un saludo desde aquí, repito, y que le gustaba esta moto, que ha tenido varias motos, pero que le gustaba esta moto, pero le daba miedo la altura, porque claro, pues no sabía si iba a llegar bien al suelo y demás, y bueno, lo que os he dicho, hasta unos 67, y ya veis, con el kit de reducción, mira cómo llego, chicos, ¿vale? Tengo el pie en el suelo, pero vamos con el sillón extra abajo, y las platinas, las gomas, vamos con todo, ¿vale? Mira cómo llego, y bueno, sí que es cierto que también la tengo ahora en modo, ya lo diré, en modo all road, la suspensión, que está más blandita, ¿vale? Si la ponemos más dura, si la ponemos en modo road o la ponemos en modo dynamite, pues siempre se va a quedar más dura. Entonces, para que la moto nos baje un poquito más y nos flamee un poquito más y podamos llegar al suelo, yo suelo hacer eso también, Cuando llego a lo mejor ando en ciudad o lo que sea, la pongo en enduro. Yo siempre llevo el chip puesto en enduro pro, que haremos un vídeo también. Cuando ando así en ciudad o en sitios así un poco raros, pongo siempre el modo enduro pro o enduro, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que os he dicho, porque la moto, la suspensión se nos va a quedar pues eso, como un flan, y ya veis que se llega mejor. Para los que tenemos problema de altura. Para los que no tenéis problema de altura, ningún problema. La podéis poner en el modo que queráis. Entonces, bueno, me voy a bajar otra vez para que veáis. Fijaos qué rapidez, chicos. No tiene nada, ¿has visto? Sí. Súper sencillo, súper rápido. Creo que es un modo fácil de utilizar. Hay gente que me escribió en aquel vídeo: joder, porque la pata de cabra se va a romper, porque no sé qué, porque no sé cuántos. A ver, yo no creo que la pata de cabra se vaya a romper. Que se puede romper con el tiempo, con los años, todo se puede romper. Yo prefiero que se rompa la pata dentro de unos años o que coja holgura. Y si se rompe la pata, se pone una nueva. Pero yo a nadie le he oído que se haya roto la pata por hacer esto. Otra cosa es que cojas y te tires de la moto, ahí, ¡oh!, te tires fuertes. Pero simplemente para subir y para bajar, ya veis que no hace falta que sufra la pata. Es que no sufre nada. Porque hay gente que me ha escrito: ¡guau! Porque la pata sufre, te la vas a romper, te la vas a cargar. Yo creo que no, lo que os digo, porque se sube muy fácil. No estiramos la pata, simplemente nos apoyamos y subimos y bajamos rápidamente. No tiramos de la moto. Entonces, otra cosa es que tú, ya os digo, seas una persona con bastantes kilos y te subas ahí, yo qué sé, pero de la forma que yo lo hago me parece que es suficiente, fácil y eficaz. Bueno, amigos, ahora vamos a hacer cómo subir y bajar de esta moto con la pata central, ¿vale? La moto ya está subida, ¿vale? Para bajar y para subir os voy a explicar rápidamente cómo es, porque muchos ya lo sabéis. Yo pongo aquí un pie para frenar la moto y agarro del agarradero y la tiro para adelante, ¿vale? Y ya está la moto bajada. Luego, si queréis,
pues ya está claro, ¿no? Y para subir, pues eso, lo que suelo hacer es centro aquí la moto bien centrada, la dejo un poquito para atrás ahí y luego para atrás, ¡tac! ¿Vale? Subida. Esto, si no lo habéis hecho nunca, requiere que lo hagáis unas veces, no a la primera os va a salir, ¿vale? El subir la moto con la pata central, esta moto cuesta, ¿vale? Cuesta porque tiene un sobrepeso, ¿vale? Vale, una vez que ya estamos así, con la pata central, ahora más fácil imposible para subir de la moto. Igual que antes, ¿vale? Mira, mira Hugo. Subo, ya estoy montado. Y para bajar, más de lo mismo, ¿vale? Más sencillo imposible. Ahora nuestra pareja y nosotros podemos subir, que la moto no se va a caer. Se va a inclinar un poquito para atrás, evidentemente, pero la moto no se va a caer ni para uno ni para otro. La tenemos, vamos, perfectamente segura, ¿vale? Entonces, subimos de la forma que os he dicho, súper rápido, y ya estamos montados, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, por ejemplo, que los que somos bajitos no llegamos al suelo. ¿Se ve, no, Hugo? No toco el suelo, ya veis, ¿no? Yo ahora quiero bajar la moto y digo, hostias, no puedo bajar la moto desde aquí. Bueno, pues vamos a hacer la técnica, que es muy sencilla. Imaginaos que vamos montados yo y mi pareja, bien sea Hugo, mi mujer o lo que sea, ¿vale? Y yo digo, hostia, ¿ahora cómo bajo? Es súper sencillo. Vamos a dar un toque hacia adelante de la moto y la moto va a caer. Tenemos la mano puesta en el freno para cuando caiga, frenar la moto lo más rápido posible y ya está, ¿vale? Yo ahora mismo hago así, un toque, puff, y vais a ver cómo baja la moto. Hago así, pop, ya está. Ya estamos bajados, ¿vale? Ya tenemos la moto bajada. Si queremos, ponemos la primera por seguridad. Y ahora el caballete, la pata de cabra la ponemos para bajar. Bien sea yo o con mi pareja. Y para bajar igual de lo mismo, ¿vale? Ya veis, súper sencillo. Un golpe hacia adelante y la moto baja perfectamente, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado este vídeo, si queréis, dejad un like y nos iremos viendo en siguientes vídeos, siguientes consejos. Si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis, ¿vale? Nos despedimos de los amigos, Hugo. Venga chicos, un fuerte abrazo para todos. Espero que os haya servido de ayuda esta técnica. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. Chao, chao. Adiós. Adiós.